darles el documento. Le mandé solamente imágenes porque saqué del celular la fotito para que tengan los casos. Entonces, me avisan si ya van recibiendo. Tengo solamente el teléfono de la delegada, por eso no le paso a Só otros falta estudiantes. só 5 minutos. E ela já começou essa piada. Y quiero que se fijen en las imágenes de los casos clínicos. Leti, ahí te mandé, si le puedes pasar a tus compañeros, de todos modos ya tienen la foto de los casos clínicos. El primer caso clínico tiene la imagen de un niño. Ela Esta começou. actividad que vamos a hacer juntos ahora va a corresponder a la actividad de la semana 3. Luego vamos a dar la clase de vicio de refracción y a continuación ya vamos a hacer la actividad que correspondía a la semana 4, que es esta semana, y ahí ya nos ponemos al día, ¿sí? Pero ya hacemos juntos. Enviado, dice. Entonces, leo el primer caso. El primer caso es un paciente de 6 años de edad que nació de término. Su madre refiere a alteración palpebral desde el nacimiento y ahí tienen la imagen y la pregunta es, tienen que identificar el tipo de patología y su manejo clínico. Entonces, en base a esa imagen, ¿qué características ven que tiene la imagen? Muy bien, Sani. Iván también, porque no tiene pliegue, muy bien. No se marca el surco, dice Natalia, muy bien. Entonces, podemos decir que es una tosis palpebral congénita derecha y constatamos que es una tosis palpebral congénita porque vemos que tiene el párpado derecho caído, que hay ausencia de pliegue y como la madre refiere que es desde el nacimiento, eso nos confirma que es algo congénito. ¿Y cuál sería el manejo? Sei lá, gente. A ver, el manejo en este caso, porque ya me identificaron el tipo de patología, ahora el manejo sería conducta Cirúrgica. quirúrgica, ¿verdad? Porque tenemos que liberar ese eje visual para que este niño desarrolle visión. Van a ver ustedes ahora que vamos a dar vicios de refracción, que la ambliopía es uno de los vicios de refracción y que la tosis palpebral, si no se corrige y tapa el eje visual, puede generar ambliopía, que es el déficit en el desarrollo visual de un ojo. Ahora vamos al siguiente caso. ¿Alguna pregunta con respecto a este primer caso? Ok. Segundo caso dice, paciente de 52 años, hipertenso no diabético, con antecedentes de trauma con rama que acude al servicio de urgencias, donde le realizan una sutura como se observan en la imagen. Entonces, ahí ustedes ya tienen la imagen del paciente. ¿Qué pueden decirme de la sutura que le hicieron? Iván dice que es tosis traumática. ¿Qué les parece a ustedes? Muy bien, un ectropión traumático. En realidad es un ectropio, Natalia. Muy bien. Fíjate, Iván, que es el párpado inferior el que está evertido. Si vos comparás, ambos párpados superiores están al mismo nivel, pero fue el párpado inferior aquí el que se traumatizó y le hicieron una sutura, por supuesto, mal hecha, sin respetar planos. Este paciente me llegó a la consulta después de que le hayan hecho esa sutura. ¿Qué es la conducta en este caso? Es debridar toda la herida y hacer una reparación del párpado en los planos correspondientes.
¿Cuál es el diagnóstico entonces? Un ectropión, pero recuerdan la clasificación, no había ectropión traumático, había ectropión cicatricial. Muy bien, Sani. Entonces, este es un paciente con un diagnóstico de ectropión cicatrizal. La conducta es una reconstrucción del párpado, o sea, una conducta quirúrgica. ¿Y por qué ustedes llegan a ese diagnóstico? Por el antecedente de trauma, por la evidente cicatriz y las suturas realizadas y porque hay una eversión del párpado inferior. Asimismo, le di los antecedentes. Así quiero que ustedes vayan analizando los casos. ¿Alguna duda con respecto a este caso? Porque así va a ser el examen parcial. Ustedes van a leer entropión, ectropión y yo les voy a poner casos clínicos para poder responder. Bueno, ninguna duda, pasamos al caso 3. Este caso es una... Hay que poner los pasos de la cirugía, me pregunta Livia, no, solamente que es una reconstrucción palpebral y en este caso una conducta quirúrgica. Los pasos de la cirugía le voy a preguntar a un residente de oftalmología, no se preocupen. Caso 3. Paciente asiática de 72 años, no portadora de patología de base. Una vez más, pregunta, identifica el tipo de patología y su manejo clínico. ¿Qué diagnóstico les parece que tiene esta paciente que es japonesa? Una tosis senil, parece una pseudotosis, Sani. En realidad es una tosis, chicas, pero no es ni senil, ni tampoco una pseudotosis. Es una tosis palpebral mecánica. ¿Por qué? Porque la paciente tiene exceso de piel en los párpados superiores. ¿Recuerdan que dijimos que la dermatochalasis era el exceso de piel en el párpado superior y eso hacía el efecto mecánico de peso y hacía caer el párpado? Entonces, en este caso, ella todavía no tiene una desinserción de la aponeurosis del elevador del párpado superior. Yo le hago una blefaroplastia, que es la cirugía para remover el exceso de piel y bolsa, y ella va a tener una apertura ocular normal, ¿sí? Entonces, este caso es una tosis palpebral mecánica por exceso de piel, y esta piel redundante hace el efecto mecánico de peso, haciendo descender los párpados. Una vez más, ¿cuál es la conducta? En este caso, la conducta quirúrgica para liberar el eje visual. Me pregunta Iván si la blefaroplastia sería unilateral. No. En este caso, yo le haría bilateral por la simetría. ¿Sí? Cuando hacemos blefaroplastia superior, normalmente hacemos ambos párpados. Entonces, ¿alguna otra pregunta con respecto a este caso? Bueno, pasamos al siguiente caso, que es caso 4. Paciente caucásica procedente de São Paulo, usuaria de lente de contacto de larga data, de 38 años de edad. Una vez más, identificar el tipo de patología y su manejo clínico. ¿Qué les llama la atención en la foto de esa paciente? Tiene una tosis palpebral leve del lado izquierdo, dice. En realidad, eh, es del lado derecho. Ajá, ya, ok. Entonces, es una tosis palpebral leve del lado derecho. ¿Les parece que esto es congénita o adquirida? Porque ya tiene 38 años, jóvenes. Adquirido. Una adquirida, muy bien. Y dentro de las adquiridas, ¿qué tipo de tosis les parece? ¿Miogénica, aponeurótica, neurogénica? ¿Cuál les parece? Mecánica. Dice Leticia miogénica, pregunta, otras miogénica. Muy bien, es adquirida porque hay pliegue, estamos de acuerdo con eso. Imagínense una persona que todo el día está poniéndose el lente de contacto y manipula su párpado para poner su lente de contacto.
Probablemente con la tracción crónica de todos los días de ponerse los lentes de contacto, pudo generar esa tracción mecánica, la desinserción de la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior. Entonces es una ptosis palpebral adquirida aponeurótica, porque hay una desinserción de la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior. Acuérdense que estamos acostumbrados nada más a que la ptosis palpebral adquirida aponeurótica más frecuente sea la senil, que es por viejito que se desinserta el elevador, pero en este caso fue por la tracción. ¿Por qué no es mecánica, Rocío? Porque mecánico se refiere a algo que mecánicamente ejerce un efecto de peso, como el exceso de piel o un tumor. Pero la tracción con la mano lo que genera es la desinserción de la aponeurosis. ¿Se entiende? Entonces, ahora ya entienden que tienen que leer para interpretar los casos. ¿Se dan cuenta? Parece tan fácil. Le digo la edad, un dato clínico y su foto, y ahí ustedes tienen que analizar. Las cejas altas ni siempre acompañando la presencia del pliegue aumentado. En realidad del lado izquierdo la ceja está en posición y el párpado superior también. El lado derecho ya está como frunciendo el ceño nada más. Si ven de su frente parece como que está arrugando, pero el lado derecho sí el párpado está más caído. Y es una tosis palpebral leve nada más. ¿Sí? Bueno, esta es la actividad con respecto a la clase de la semana, o sea, del lunes en realidad, que hubiera sido la semana anterior. Obviamente yo le voy a avisar al Leti y cuando voy a levantar esta indicación para que ustedes ya también levanten su respuesta. Cuando ustedes levanten toda la respuesta, el manejo nuevamente, ¿qué les parece que va a hacer con esta paciente? Cirugía, muy bien. Entonces, cuando nos pongamos al día con este trabajo, voy a levantar la indicación de vicios de refracción. Alexander, ¿quieres decir algo? Sí, doctora, quería preguntar nomás algo, tengo Sí. una duda que creo que nada que ver, ¿verdad? En el caso del paciente 2, en el Ujú. caso 2, ¿verdad? ¿Qué Sí. pasaría en el caso del que el paciente sí sea diabético, doctora? En el caso Con que él sí sea respecto, con diabético, respecto, sí, ¿sabes qué con respecto a las tenemos? suturas y todo eso. Bueno, un diabético sabemos que cuando tiene su glicemia alterada genera un retardo en la cicatrización. Entonces, eso lo que podría hacer es que nuestro procedimiento quirúrgico demore un poco más durante el proceso cicatrizal, ¿sí? Entonces, es un paciente diabético, por eso el pie diabético es tanto la importancia del cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera tienen la sensación dolorosa cuando tienen una neuropatía diabética, si hay una herida no se cura. Entonces, toda vez que sea un paciente diabético, tener en cuenta que puede estar alterado el proceso de cicatrización. ¿Alguna otra duda? Gracias, doctora. Sí, Listo, doctora, yo listo. tengo. Aún Sí, sobre el último caso, es una sí, tosis leviana, ¿no? una Dijiste. tosis leve. O sea, la cirugía sería una cirugía electiva a largo plazo. Sí, como todas, una cirugía bajo anestesia local. En este caso, para tosis mínimas, la técnica quirúrgica que usamos en la conjuntivomilerectomía, a diferencia de una tosis congénita donde le hacemos una suspensión frontal. Pero mi objetivo no es que ustedes sepan qué cirugía específica le voy a hacer a una tosis leve, a una congénita, etcétera. Todas finalmente tienen una conducta quirúrgica. La técnica quirúrgica que yo voy a escoger va a depender de lo que yo encuentre en el examen semiológico. Por ejemplo, si una tosis mínima y yo le hacía el test de la fenilefrina a esta paciente y la fenilefrina me iba a dar la pauta de que yo le podría hacer a ella una conjuntivomilectomía en lugar de hacer una cirugía de tosis palpebral vía anterior, de reinserción del elevador. Entonces, a mí como cirujana me sirven mucho las maniobras semiológicas para elegir la mejor técnica quirúrgica. Pero ustedes como estudiantes de medicina cursando oftalmología, que sepan que la conducta quirúrgica para mí ya es suficiente. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces vamos a empezar la clase de hoy de refracción. Más de uno de ustedes seguro usan anteojos, entonces vamos a ir viendo después cuando hagamos la práctica
cómo se hace el examen oftalmológico. Los vicios de refracción son básicamente alteraciones de los medios transparentes del ojo. ¿Cuáles son las lentes del ojo? La córnea y el cristalino, que son los que tienen el por lo tanto genera una visión borrosa. Y los cuadros que pueden generar un vicio de refracción son un aumento o disminución, una alteración en la curvatura de la córnea o una diferente longitud del globo ocular. Una alteración en la curvatura de la córnea produce lo que se denomina astigmatismo. Largo puede ser un ojo más corto, puede ser un hipermétrope, que vamos a ir viendo uno a uno cada una de las patologías. Entonces los errores refractivos que podemos tener son variados, como la ambliopía, la hipermetropía, la miopía, estenopía, astigmatismo, presbicia y la llamada isometropía y anisometropía. Entonces la ambliopía es la incapacidad que uno o ambos ojos tienen de percibir detalles. ¿Y esto se debe a qué? Se debe a que el ojo no desarrolló visión, hay una alteración en la maduración neurológica normal y podemos tener ambliopía en un solo ojo o en ambos ojos. Por ejemplo, ese niño que era el caso 1 con una tosis congénita del ojo derecho, si yo no le libero el eje visual a ese paciente, ese ojo va a tener como una cortina permanentemente todo el tiempo y no va a pasar la luz, por ende no va a tener estímulo luminoso y no va a desarrollar visión. O sea que una tosis palpebral puede desarrollar ambliopía, sí, puede desarrollar ambliopía. A eso le llamamos también ojo perezoso. Y la ambliopía también es originada por una experiencia visual anormal. Por ejemplo, una paciente o un paciente, en este caso una paciente con estrabismo. Este ojo que tiende al desvío ve una imagen. Este ojo que está derecho ve otra imagen. Automáticamente en la edad así de los primeros años de vida, el cerebro, como ve una imagen y otra imagen, para no ver doble, ¿qué hace? Directamente anula la imagen del ojo desviado. Entonces ese ojo no desarrolla visión. El estrabismo también puede generar ambliopía. Y podemos tener distintos tipos de ambliopía según las causas. Puede ser una ambliopía no específica, una ambliopía estrábica como la imagen anterior, una ambliopía por deprivación como por ejemplo la tosis palpebral, porque la deprivación de la imagen porque te tapa como una cortina puede darnos ambliopía, o una ambliopía refractiva. ¿Qué significa eso? Supónganse que un ojo de un niño tiene un vicio de refracción en un lado o en ambos lados. Supónganse que un lado, el vicio de refracción, sea mucho mayor que el otro, entonces la visión de ese ojo va a ser mucho más borrosa que el lado con cero graduación o con menor graduación. Entonces el paciente va a utilizar el ojo con la mejor imagen y el ojo que le produce la imagen más borrosa no lo va a usar. Entonces, ese ojo también va a desarrollar ambliopía. Entonces el diagnóstico se hace obviamente haciéndole un examen completo en el consultorio, ¿verdad? Haciendo la historia clínica, la exploración física y ver todos los factores de riesgo. Por ejemplo, ¿hay historia familiar de estrabismo? Un factor de riesgo. ¿Hay antecedentes de ambliopía en la familia o alteración ocular de las opacidades de los medios transparentes? Imagínense que tengo una lesión en la córnea ya desde el nacimiento, esa córnea opaca va a impedir el paso de la luz. También se va a comportar como si fuera una ambliopía por deprivación. Una catarata congénita también va a impedir el paso de la luz. Ese ojo no va a desarrollar visión. Entonces, catarata congénita también hay que operar. Entonces, la detección temprana de la ambliopía se puede determinar por varios exámenes. Uno, por el test del reflejo rojo, que nosotros podemos determinar si hay una opacidad de medios haciendo el test de reflejo rojo, que se consiste en, con la luz del oftalmoscopio, mirar la pupila del paciente y ver si es que el reflejo rojo está presente. Si el reflejo rojo no está presente, significa que hay opacidad de medios. También determinar la agudeza visual con cartillas. Sabemos que en los niños que todavía no saben leer y escribir, podemos usar las cartillas con dibujitos o con imágenes. También buscar asimetrías y evaluar el alineamiento ocular. Son las cosas básicas que tenemos que investigar para detectar una ambliopía. Y el tratamiento es
reparar el defecto que produce la ambliopía. Por ejemplo, si tengo una tosis congénita, hacer la cirugía de la tosis. Si tengo una miopía o una hipermetropía, hacer la corrección óptica con anteojos de su hipermetropía o su miopía. Y así sucesivamente. E iniciar la terapia visual, o sea, estimular al ojo para que no desarrolle ambliopía. Y aquí tenemos los ejemplos que ya dijimos. ¿Cómo reparamos? Quirúrgicamente, dependiendo del tipo de afección. Y si fuera estrabismo, haciendo la reparación del músculo. Y la terapia puede ser, para iniciar el desarrollo visual, la terapia oclusiva. ¿En qué consiste eso y la penalización? Consiste en que yo tengo que ocluir el ojo con mejor visión momentáneamente para que forzosamente el ojo que no esté ocluido con un parche sea utilizado por el paciente y de esa forma podamos desarrollar visión en ese ojo, que no es probablemente su ojo preferencial. Podemos usar prismas cuando hay visión doble o usar filtros también. Y aquí tenemos el ejemplo. Entonces, la oclusión del ojo sano sigue siendo en la actualidad el tratamiento más efectivo para la ambliopía, pero debe ser por 4 horas al día, pocas horas al día nada más, porque si yo le parcho al ojo sano mucho tiempo, voy a también generarle yo una ambliopía por deprivación al ojo sano, porque si yo le parcho el ojo, ese ojo tampoco va a aprender a ver. Entonces, en el transcurso del día son horas nomás nada, que durante el día yo le pongo el parche para estimular a que me use el ojo que ve menos. Y también si tiene corrección óptica, le tengo que dar su corrección óptica al niño, si tiene hipermetropía o miopía o astigmatismo. ¿Para qué? Para que con ese ojo pueda ver la imagen lo más nítido posible. Y el pronóstico es mejor cuanto más rápido actuemos. Cuanto más tarde llegamos, menos probabilidad tenemos de que ese ojo aprenda a ver. Acuérdense que el ojo no se va a la escuela. El ojo aprende a ver antes de los 6 años de edad. Entonces tenemos que actuar rápido. Y luego tenemos la astenopía o esfuerzo ocular o lo que la gente comúnmente llama cansancio, que es el típico dolor de cabeza asociado a una causa ocular, ¿sí? Y se debe a la fatiga del músculo ciliar o de los músculos extraoculares. Y cuando hay una fatiga de los músculos rectomediales, ¿se acuerdan que les mostré? Podríamos tener una insuficiencia de convergencia y eso generarle al paciente un dolor de cabeza cuando está realizando la lectura. Y las manifestaciones clínicas son, obviamente, durante el esfuerzo sostenido, disminución en la visión o confusión visual transitoria, se les mezclan las letras, el famoso cansancio ocular, enrojecimiento, lagrimeo y puede tener una tendencia a la visión doble. Podemos tener astenopía acomodativa, una astenopía muscular o una astenopía neurasténica. Y ahora tenemos que tener en cuenta un poco de óptica. El punto próximo o cercano es la mínima distancia en la que el ojo puede formar y enfocar una imagen. O sea, si yo acerco mi dedo a 10 centímetros voy a ver doble. Entonces no tengo que acercar mucho. Tiene que ser a 25 centímetros. Y el punto remoto o el foco en el infinito es la máxima distancia que el ojo puede formar y enfocar una imagen, que suele ser 6 metros. Y eso equivale a 20 pies. Por eso cuando hacemos la agudeza visual ponemos 20 sobre 20, que significa que a 20 pies ve lo que una persona normal tiene que ver a 20 pies. Por lo tanto, si yo tengo una agudeza visual de 20-200, por ejemplo, significa que es una agudeza visual menor a un paciente que tiene 20-20. ¿Por qué? Porque el que tiene una visión de 20-200 significa que a 20 pies ve lo que una persona normal ve a 200 pies. O sea que siempre que el denominador sea mayor, en realidad la visión es menor. ¿Se entendió eso? Ahora, 20-200, por más que vos ves 200, en realidad está viendo menos, no más. Y si ve 20-20, significa que ve normal. ¿Se entendió hasta ahí la nomenclatura de la agudeza visual? Ok. Entonces, ahora vamos a ir viendo los distintos tipos de efectos refractivos. La hipermetropía, que es un trastorno en el cual los rayos de luz se
enfocan en un punto por detrás de la retina. ¿Por qué? Porque el ojo es más corto de lo normal. Entonces, sucede esto. Miren, este es el ojo normal. Un ojo normal mide 21 a 22 milímetros. Viene el haz de luz, la córnea y el cristalino, que son nuestros lentes, hacen que las imágenes, o sea, que los haces de luz converjan y se produzca una imagen en la retina. Pero si mi ojo es más corto de lo normal, la imagen se va a formar por detrás de la retina. Entonces, ¿qué tengo que hacer para corregir esto? Tengo que poner al paciente una lente Convergente. que haga que los rayos converjan antes para que pueda caer la imagen en la retina. Entonces, en un paciente hipermétrope, tengo que corregir con unas lentes convergentes. Y el hipermétrope tiene problemas de visión variable de distancias cortas, pudiendo ver con mayor claridad distancias largas. Então não tem hipermetropia. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta, que los niños tienen el ojo más pequeño que un ojo de un adulto, y eso es algo normal. O sea que los niños pueden tener una hipermetropía fisiológica. Y como el ojo crece hasta los 21 años de edad, ellos van creciendo, y a medida que van creciendo también crece en longitud del globo ocular, y por ende un niño puede ser hipermétrope fisiológicamente y pasa por un proceso que se denomina emetropización y llega a ser un ojo emétrope o normal. Así que un niño sea hipermétrope está dentro de lo fisiológico en la mayoría de las veces. Y no corregimos la hipermetropía, si fuera manifiesta, el paciente puede desarrollar ambliopía, recuerden eso. Entonces, el síntoma principal en un hipermétrope es la visión borrosa. Además, puede haber dolor de cabeza, se refiere como fatiga, cansancio, dolor ocular, visión borrosa lejana si la acomodación no es capaz de compensar el defecto, ya sea porque la hipermetropía es muy elevada, por ejemplo, mi hipermétrope más 7, o porque con la edad se pierde la capacidad de acomodación, ¿sí? Y ahí a partir de los 40 años ya arranca la presbicia. Entonces el diagnóstico es tomándole obviamente la agudeza visual, donde detectamos que hay una alteración de la visión, le hacemos la refracción al paciente para determinar si hay o no una graduación de anteojos, y el tratamiento sería con anteojos, o sea, los lentes aéreos. Le podíamos dar también su corrección óptica con lentes de contacto, y en el paciente que no quiere usar lentes está la cirugía refractiva. En todos los casos, lo que se quiere lograr es que los haces de luz enfoquen adecuadamente en la retina para tener una imagen nítida. Y aquí está. Las lentes que usamos son las lentes convergentes o esferas positivas. Pregunta de examen. Esferas positivas corrigen a la hipermetropía. O también podemos decir que son lentes convergentes. O también podemos decir que son convexas. Esas formas que les puedo preguntar en el examen. ¿Y cuáles son las complicaciones? Bueno, que la hipermetropía en realidad más que complicación es un factor de riesgo para el desarrollo de glaucoma y ambliopía. Porque si no corregimos a tiempo la hipermetropía, ese niño puede no desarrollar visión, y los pacientes hipermétropes, a tener el globo ocular más estrecho, también pueden tener el ángulo estrecho y generar glaucoma. Y luego tenemos la miopía. Si ustedes saben muy bien qué es la hipermetropía, totalmente lo opuesto es la miopía. Entonces, aquí la miopía consiste en que el ojo es más largo que lo normal. O sea, en vez de medir 22 milímetros, ahora va a medir 24, 26. Entonces, el ojo emétrope o normal es aquel que la imagen, los haces de luz confluyen y forman la imagen en la retina. En cambio, el hipermétrope dijimos que era un ojito más chico de lo normal, entonces la imagen se enfocaba por detrás de la retina. Teníamos que ponerle una lente convergente para que los haces de luz converjan antes y pueda caer en la retina.
Cambio en el miope tenía un ojo más largo que lo normal, entonces la imagen se forma por delante de la retina. ¿Qué tengo que hacer? Ponerle una lente divergente. ¿Para qué? Para que la imagen se retrase un poco más y converjan recién aquí y caiga en la retina. Entonces en el miope las lentes correctivas que voy a usar son esferas negativas, divergentes y bicóncavas. Es una persona con miopía que tiene dificultades para enfocar objetos distantes, ven borroso de lejos, ¿sí? Pero ven bien de cerca y es frecuente, pero no es el problema visual más común, ¿sí? La mayor parte de la gente es hipermétrope. Ahora con el uso de las pantallas sí está aumentando la incidencia de miopía. Entonces la miopía simple es aquella en la cual la corrección óptica es hasta 8 o 9 dioptrías. Y se estabiliza en realidad, o sea, en torno a los 20 años de edad o 21, que dijimos que es el periodo en que se detiene el crecimiento del ojo. Porque si sigue creciendo va a seguir siendo más largo y por ende va a seguir aumentando su miopía. La miopía simple es la más común, aparece durante la infancia y juventud y no presenta ningún problema serio asociado. En cambio, la miopía magna es cuando supera las 9 dioptrías y se estabiliza a una edad más avanzada y puede estar asociada a otras alteraciones retinianas por la tracción que genera. Imagínense un ojo más largo, dijimos cuando hicimos semiología que eso puede traccionar también la retina. Y en otros casos corre el riesgo entonces de desprendimiento de retina más frecuente, puede haber también factor de glaucoma, catarata, en casos extremos puede haber ceguera. ¿Por qué? Porque si una miopía muy elevada y ese paciente ve menos de 20/200, ya es una agudeza visual muy baja que se considera ceguera legal según la Organización Mundial de la Salud. Y es más frecuente en mujeres. De las causas puede ser hereditaria, hay mayor propensión de miopía de padres a hijos, pero todavía no hay pruebas de que haya factores ambientales que intervengan en la génesis de la miopía, aunque ahora el uso aumentado de pantallas, desde los niños hasta todos los que están todo el tiempo ahora con la virtualidad después de la pandemia, hizo que aumente mucho la incidencia de miopía. Y lo que se puede concluir es que la miopía es la adaptación típica del sistema visual a la visión cercana. ¿Cuál es la manifestación clínica? Ve borroso objetos lejanos, puede tener dolor de cabeza y puede tener astenopía, cansancio muscular. Y el diagnóstico se hace una vez más tomándole la agudeza visual. Acá ven este paciente, le está tomando la visión y siempre es por cada ojo por separado. Acá está ocluyendo un ojo y está viendo con el derecho. El cartel es Snellen y ahí vamos viendo hasta qué línea lee para saber qué agudeza visual tiene. Y una vez más le podemos dar su corrección óptica en forma de lentes aéreos, lentes de contacto o cirugía refractiva o la ortoqueratología, que es el uso de unos lentes de contacto que son como unos lentes más rígidos, casi esclerales, que lo que hace es tratar de aplanar más al globo ocular. Entonces se pone la noche antes de dormir y el día siguiente amanece viendo mejor. ¿Por qué? Porque esa lente le aplana más al ojo y por ende disminuye la longitud axial. Entonces se vuelve menos largo su ojo y mejora la miopía. Y los anteojos ya dijimos que deben ser divergentes, deben ser esferas negativas y bueno, es más grueso en los bordes que en el centro y eso da mucha aberración óptica. Entonces el paciente tiene que mirar por el centro o eje óptico de la lente. Y luego dijimos que teníamos el astigmatismo. En el astigmatismo, ¿qué sucede? En el astigmatismo tenemos que la córnea tiene una curvatura mayor en un eje. Entonces, si yo tengo un astigmatismo con uno de los ejes miópicos, uno de los ejes se va a enfocar por delante de la retina. Ahí tenemos el llamado astigmatismo miópico. Pero si la curvatura de la córnea genera que la imagen se forme por detrás de la retina, en uno de los ejes, tenemos el astigmatismo hipermetrópico. Y también podemos tener a veces más de un eje que desvía la luz y la imagen y podemos tener un astigmatismo mixto.
Y luego teníamos a la isometropía y a la anisometropía. ¿Qué era la isometropía? Iso significa de igual. Significa, por ejemplo, un paciente que ambos ojos tienen la misma graduación. A eso le llamamos isometropía. Ahora imagínense un paciente que tenga un ojo con un aumento y otro ojo con otro aumento. A esa asimetría es lo que llamamos anisometropía. Y si la asimetría es muy importante, esa anisometropía podría ser que se desarrolle una ambliopía. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque dijimos que el ojo que ve la imagen más borrosa, el cerebro automáticamente va a anular la imagen que forma ese ojo y puede generar ambliopía. Entonces, el ojo con mayor graduación siempre tiene menor visión. Pero si llegamos temprano, ambos ojos pueden llegar a una agudeza visual de 20/20, cada uno con su corrección óptica propia. ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a los vicios de refracción? Muy bien. Si no tenemos ninguna duda, vamos a pasar nuevamente a los casos clínicos, que ya le pasé también a Leti. El primer caso, les leo para que ustedes sepan cómo se lee ese diagnóstico. Dice caso 1. El caso 1 tiene una agudeza visual de 20/20. Significa que a 20 pies ve lo que una persona normal debe ver a 20 pies con corrección óptica, por eso dice CC. Eso significa con corrección. Y ambos ojos, corrección óptica es esférico más 1. O sea, ¿qué tipo de lente está usando? Una esfera positiva. O sea, ¿qué tipo de vicio de refracción probablemente tiene este paciente? Hipermetropía. Hipermetropía. Parecía. Muy bien, hipermetropía. Entonces, solo con su agudeza visual y su corrección óptica, ustedes ya me están haciendo un diagnóstico. ¿Y cuál es el manejo clínico entonces a un paciente con hipermetropía? Muy bien, sus lentes. O sea, darle Lentes positivas. corrección óptica con las esferas positivas. La corrección óptica puede ser con anteojos, puede ser con lente de contacto, o si tiene mucha plata y ya no quiere usar más lentes, se puede hacer cirugía refractiva, láser. ¿Sí? Pero con eso básicamente ya el paciente está tratado. ¿Alguna duda con el primer caso? Así quiero que analicen los casos porque así va a ser en el examen. Bueno, pasamos al caso 2. Dice que hay una dificultad para ver de lejos. Este paciente no ve de lejos. Dice que tiene una agudeza visual de 20/200 sin corrección en ambos ojos. O sea, ¿qué les parece? ¿Ve mejor o ve peor? Muy bien, probablemente sea una miopía. Y dice que tiene los medios transparentes en ambos ojos, o sea que su visión borrosa probablemente es por un defecto refractivo, como están diciendo ustedes, y ese defecto de refracción es la miopía. No es que él ve menos porque tiene catarata o porque tiene otro problema. Estamos descartando eso. Y dice diagnóstico y manejo clínico. El diagnóstico ya lo están haciendo, es una miopía. ¿Y cuál sería la conducta? Unas lentes divergentes, corrección óptica con lentes. Todas las respuestas que están dando están correctas. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda con este caso? Ok. Caso 3. Este paciente dice que refiere ver luces con muchos destellos. O sea que las luces le molestan. Tiene una agudeza visual que no es muy mala, es de 20/40 sin corrección. O sea que ahí es su agudeza visual sin lentes.
Cuando le hace el examen, el oftalmólogo le encuentra que es 20/20 con su corrección. 20/20 con corrección. Y la corrección óptica que usa son unos lentes que se llaman cilindro menos 1,50 a 90 grados. Entonces, el tipo de lentes que usamos en la miopía eran esferas negativas. El tipo de lente que usamos en la hipermetropía eran esferas positivas. Y en el astigmatismo, como bien está diciendo Iván, usamos los cilindros. Yo creo que me están escuchando, Jessica. Ok, entonces, ahora ustedes ya saben que ante un astigmatismo, el tipo de lentes que se usan son los cilindros. Y siempre un cilindro va a tener un signo. Puede ser un cilindro negativo y ahí estamos en presencia de un astigmatismo miópico. O puede ser un cilindro positivo y ahí estamos en presencia de un astigmatismo hipermetrópico. Y no les da el signo, con tal que ustedes sepan que es un cilindro negativo, siempre va a ser un astigmatismo. Y vamos a usar el ejemplo de Leti. Ella dice que tiene un cilindro negativo a 180 grados. ¿Te acordás, Leti, cuánto este aumento? Si es un 0,50, un 0,25, 0,75. Porque ahí me estás... Bueno, entonces, Leti tiene un astigmatismo y usa cilindro menos 0,50. Siempre tiene que tener el aumento. Cilindro de menos 0,50 a 180 grados. ¿Qué significa eso? Que ella tiene un astigmatismo miópico ambos ojos. ¿Por qué sé que es un astigmatismo miópico? Porque es menos 0,50 y el eje de su astigmatismo es 180 grados. Por eso que podemos tener ejes a 25 grados, 50 grados, 30 grados. El eje va a depender de cada curvatura corneal de cada paciente. En el caso de Leti, su eje está a 180 grados. Entonces, siempre un cilindro va a tener un aumento, ya sea positivo o negativo, y un eje. ¿Entendió? Entonces, en esta paciente del caso 3 o paciente, sabemos que tiene un astigmatismo miópico en ambos ojos y el manejo clínico sería darle su corrección óptica, que son unos lentes cilíndricos o unos cilindros. ¿Se entendió? Solamente que en este caso el eje está a 90 grados, por ejemplo, y Leti tiene a 180. ¿Alguna pregunta con respecto a este caso? ¿Alguno de ustedes tiene astigmatismo? Acá me operé, dice Miguel. ¿Vos tenías también? Yo tengo una... Así que tiene una duda Ana Carolina. Juan dice, ¿hay que colocar lentes cilíndricos negativos o solo lentes cilíndricos? Tu respuesta es más completa si me pones lentes cilíndricos negativos porque estamos corrigiendo un astigmatismo miópico. Pero que vos ya identifiques que es un astigmatismo, sí o sí, tenés que poner que son lentes cilíndricos. Y aquí se hizo PRK, dice Miguel. Miguel fue sometido a cirugía refractiva. Entonces, él ya no usa lentes aéreos, no usa lentes de contacto, pasó al tercer paso, que es la cirugía refractiva. Ana dice que tiene astigmatismo. ¿Y cuánto es tu aumento y cuánto es tu eje? Porque a veces también podemos tener astigmatismo en ambos ojos, pero con diferente graduación en cada ojo. Y ahí también, a su vez, tenemos una anisometropía. Pero no
necesariamente una ambliopía, porque a lo mejor usaste temprano tu lente, ambos ojos desarrollaron visión y vos tenés una agudeza visual normal con corrección óptica. Como el caso del ejemplo que tiene 20/20 con sus lentes. 1,25. Bueno, podés tener un cilindro menos 1,25 a 90 grados, por ejemplo. Esa podría ser una receta, ¿sí? Hay que saber qué signo, si es negativo o positivo, para saber si tu astigmatismo es miópico o hipermetrópico. Y el eje, si es 90, 180, 75 grados, etc. Ana Carolina dice que tiene astigmatismo hipermetrópico. Quiere decir que es un cilindro positivo 1,25, por ejemplo. Y el eje va a depender de si es a 90 grados, 180 grados, etc. ¿Se entiende astigmatismo hasta acá? Y su corrección óptica. Ok. Bueno, si entienden, pasamos al... Acá dice, yo tengo miopía, dice Bianca, en el ojo derecho menos 2,75 y en el ojo izquierdo tiene menos 2,50. Esta es una miopía moderada. Y como Bianca tiene en el ojo derecho una gradación diferente a la del ojo izquierdo, Bianca tiene una miopía de ambos ojos y tiene anisometropía. ¿Por qué? Porque hay una asimetría en la gradación. Pero vos ves 100% en ambos ojos, Bianca, con tus lentes puestos. ¿O hay un ojo que ve menos? Ah. Entonces Bianca tiene una agudeza visual normal con corrección. ¿Por qué? Porque si ella no veía bien en un ojo a pesar de tener sus lentes, ahí ya podríamos decir que ella desarrolló una ambliopía. Daisy está escribiendo. Dice Jessica, yo uso lentes, pero a un lado no veo bien. ¿A partir de los cuántos años usaste, Jessica, tus lentes? ¿Fue después de los 6 años? Entonces, a eso yo les iba, que el ojo aprende a ver antes de los 6 años. A lo mejor Jessica se puso el lente a partir de los 8 o los 10 años. Entonces, un lado no ve bien porque no desarrolló buena visión, desde los 10 por ahí. Ahí está. Entonces, el lado que no ve bien, Jessica tiene una ambliopía. Puede ser una ambliopía leve, moderada o severa. Entonces, Jessica tiene un vicio de refracción. No recuerdo si era miopía o hipermetropía. Vamos a suponer que tiene una miopía. Entonces Jessica tiene una miopía. Y miopía era, ¿verdad? 3,25 y 3... Algo así me dijiste, ¿verdad? Entonces, 2,75 y... No, esa es Bianca. ¿Verdad? No me dijiste, parece tu momento, Jessica. Bueno, si Jessica tiene un vicio de refracción, ya sea una miopía o una hipermetropía, debido a que usó los lentes a partir recién de los 10 años, ya llegamos un poquito tarde durante el desarrollo visual, el ojo que ve menos, obviamente, es un ojo ambliope. Entonces, Jessica podría ser o miope o hipermétrope, dependiendo del tipo de lente con el cual ella tiene su corrección óptica, y además es ambliope. Y si hay diferencia de graduación entre un ojo y otro, y el ojo con mayor graduación es el que no ve bien, también tiene anisometropía. A Juan dice que cuando se fue a comprar los lentes de contacto le dijeron que nunca vería igual de bien con ellos, con miopía y astigmatismo, pero con lentes sí veo bien. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a terminar el caso de Jessica. El caso de Jessica dice 1,50 ambos ojos, pero por lo visto que un lado desarrolló menos visión y ahí generó ambliopía. El caso de Juan,
Con respecto a los lentes normales, aéreos y los lentes de contacto, depende, Juan. Están los lentes de contacto que solamente corrigen miopía o hipermetropía. Entonces, con esos lentes nunca vas a ver bien que con tus lentes aéreos porque aquí no está corregido el astigmatismo. Pero están los lentes de contacto denominados tóricos. Los lentes de contacto tóricos corrigen el astigmatismo. Entonces, esos lentes de contacto que sí corrigen el astigmatismo van a hacer que vos veas igual de bien que con tus lentes aéreos. Solamente que estos lentes de contacto son más caros porque además de corregir ya sea la miopía o la hipermetropía que tengas, deben corregir tu astigmatismo y tener un eje. Entonces tiene que hacer tipo uno especial personalizado a tu medida. Es más caro. Pero siempre con los lentes aéreos se ve más nítido que con los lentes de contacto que solo corrijan la miopía o la hipermetropía sola. Daisy dice que el mío, el derecho es 325, el otro lado 350. Una vez más, es una anisometropía. Como no sé si es positivo o negativo tu lente, no sé si tenés miopía o hipermetropía. Jessica dice que tuvo un traumatismo. Entonces probablemente al tener un traumatismo y afectar la córnea, pudo haber generado una ambliopía por deprivación. Se quedó opaca la córnea o le curvó más a la córnea. Si le curvó más a la córnea, generó más astigmatismo. Entonces por eso es que no ve tan bien ese lado. Daisy dice que usa lentes negativos. Entonces una miopía de ambos ojos. Y como es 325 y 350 es miopía ambos ojos con anisometropía. ¿Ven? Así tienen que interpretar los casos. ¿Se entiende? Ahora nos queda el último caso, que es un paciente de 45 años. El paciente de 45 años, ya sabemos que a partir de los 40 años tenemos lo que se denomina presbicia. A partir de los 40 está la presbicia. ¿Y qué es la presbicia? Es la dificultad para enfocar objetos cercanos por pérdida de la acomodación por el paso de la edad. Este paciente tiene 45 años, dice que refiere ver de cerca con dificultad. Cuando le tomamos la agudeza visual, él ve 20-20 sin corrección ambos ojos para lejos. O sea, él no necesita lentes para ver de lejos. Pero tengo que ponerle una esfera positiva, 1.50 ambos ojos, para que vea bien de cerca. Dice esfera, 1.50 ambos ojos, y con eso ve Jagger 1 con corrección. Jagger 1 significa 100% en la escala con el autotipo de visión cercana. Entonces, con estos datos, ¿cuál es el diagnóstico y cuál es el manejo clínico? Fudeu. Muy bien, tiene presbicia. Y su tratamiento es ¿cuál es el tratamiento? Lentes positivas, muy bien, pues son las esferas positivas. ¿Y cómo va a ser el uso de su lente? ¿Va a ser de uso permanente o solo va a ser de uso para visión cercana? Muy bien, Juan. Solo cercana. Entonces, el tratamiento en este paciente va a ser lentes, esferas positivas para uso de visión cercana. ¿Por qué? ¿Qué sucede? A veces le damos la receta al paciente y dice, doctora, no veo bien con mi lente. Hay sido que el paciente usa todo el tiempo. Parece una pavada, pero ustedes a veces tienen que explicarle al paciente cuánto tiempo tienen que usar el lente. Parece obvio que si ves bien de lejos y solamente no ves bien de cerca, uses solo para lectura. Pero si el paciente se va a la óptica, retira, se pone el lente y te dice, doctora, no veo con mi lente.
había sido que el paciente presbita está usando el lente de forma permanente. Son pequeños detalles que hay que tener en cuenta para explicarle al paciente. Bueno, hoy en teoría a las 23 horas termina el tiempo de la actividad anterior. Mañana voy a alzar la actividad con respecto a los casos clínicos de tosis, ectropion. Mañana mismo también ustedes, ya me va a avisar Leti, van a subir todas sus respuestas. Voy a ponerle como límite a la actividad, como voy a subir mañana, límite le voy a poner pasado mañana. Por si alguien se olvida, no tiene internet, pasa algo. Pasado mañana, cuando se cumple el límite, voy a corregir. Así como el trabajo que ya subieron todos, hoy se cumple el límite, al cumplir el límite recién puedo corregir. Luego el viernes, vamos a estar en contacto con Leti, voy a alzar esta actividad. Es de vicios de refracción. Y van a tener tiempo para corregir. Yo creo que vamos a tener un poquito más de tiempo. Hasta el domingo por lo menos. Y ayer nos ponemos al día con las actividades de proceso correspondientes a semana 4. ¿Les parece? Ok. Entonces, Leti me va a hacer una captura de pantalla de la presencia de ustedes. Estamos 38 personas conectadas. Entonces, con esto, aguardo, Leti, que me mandes las fotos y documentamos la asistencia. Si no hay ninguna duda, por mi parte, hoy estamos al día con las clases y en la semana ya nos vamos a poner al día con el proceso para que no se les encime. ¿Por qué yo hago la tarea de proceso con ustedes? Porque yo sé que solos no van a responder, va a pasar el tiempo, nadie va a alzar la tarea, no van a tener el punto. Y solamente en el proceso y haciendo juntos van a entender cómo resolver los casos clínicos. Ese tipo de preguntas, si parecen fáciles y sencillas, así es como yo le voy a poner en el examen y así es como tienen que interpretar. Si no hay ninguna duda, aguardo, Leti, las fotos de la asistencia. Entonces, nos vemos el próximo miércoles, a lo mejor ya en forma presencial, si no hay inclemencias del tiempo que impida que lleguen a la facultad. Doctora, quiero preguntar un poco también algo. Sí. Con respecto al... No es sobre este tema, pero es sobre el nistagmo, creo que se llama. Nistagmus, muy bien. Sí. Siempre veo que las personas que generalmente son albinas, sí o sí tienen nistagmo. Exacto. Los pacientes albinos suelen tener nistagmo, que son unos movimientos oscilatorios frecuentes y son de carácter involuntario. Cuando demos estrabismo, sobre todo, y demos desvíos oculares, también vamos a hablar del nistagmo. Pero en el albinismo, el nistagmo está presente. A veces incluso nistagmus con estrabismo, o a veces tienen nistagmus y vicios de refracción. Entonces le damos lentes, a los lentes le damos la corrección óptica correspondiente y además le podemos pedir que se pongan un filtro o un colorcito. ¿Por qué? Porque al no tener ellos pigmento, el estímulo luminoso que les llega es total y les hace ver totalmente borroso. Entonces les ponemos filtro con un colorcito. ¿Para qué? Para que puedan de esa manera no tener tanto reflejo y tanta luminosidad, que ellos al no tener pigmento reciben totalmente la luz prácticamente. Entonces en los albinos le damos corrección óptica. Si hay desvío ocular, tratamos el estrabismo, le ponemos un filtro a su lente y lastimosamente cuando hay nistagmus, eso hace que el ojo no se quede quieto y bueno, la imagen que ellos aprenden a ver, imagínense ustedes tener el ojo todo el día en movimiento, va a ser difícil que la imagen que vean sea nítida, ¿verdad? Entonces pueden a veces también tener un grado de ambliopía, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Leti ya me envió la asistencia. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Voy a pausar la grabación.